Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al taller para la elaboración de proyectos de investigación doctorales en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Yo soy Eduardo Langer, doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo y licenciado en Ciencias de la Educación. Y bueno, ahora, luego de la presentación de Julieta, les voy a contar un poco mis temas de investigación como previo al inicio del taller. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Armela. Soy también doctora de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, del área de Educación, y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, mis temas de investigación, un poco para entrar en tema, tienen que ver con las resistencias y las luchas de los sujetos, de estudiantes, de familias y de docentes en las escuelas secundarias. Yo hice el proyecto doctoral y la investigación doctoral en torno a las resistencias estudiantiles, la investigación postdoctoral en torno a las luchas de las familias en los barrios por la escolarización, por los derechos a la educación, y en la actualidad, como investigador adjunto del CONICET, estoy desarrollando la línea de las luchas de los docentes por el derecho a la escolarización, sobre todo en barrios, en contextos de pobreza urbana. Esas son mis líneas de investigación en torno a la educación, la resistencia, la biopolítica, la gubernamentalidad. Bueno, mi tema de doctorado giró en torno a el cruce entre la educación y específicamente la escuela secundaria y las tecnologías de la información y la comunicación, de forma que el cruce, digamos, del estudio tuvo que ver con las dos áreas de educación y de comunicación respectivamente. En la tesis de doctorado, un poco la idea era analizar de qué manera ingresan las tecnologías a la escuela secundaria, no tanto como políticas de Estado, sino más bien a partir de lo que traían los sujetos. De todas maneras, bueno, comencé, digamos, una línea que es la línea que continúo hasta el día de hoy, que es la de también pensar y analizar las políticas de inclusión de las tecnologías digitales en la escuela, a partir de, por un lado, mirar, digamos, los procesos en relación a las vivencias y a los sentidos que otorgan los docentes, y por otro lado, que es la línea de indagación que comienza a partir de ahora con mi ingreso a carrera de CONICET también, es pensar las políticas de inclusión socioeducativa específicamente focalizadas en los planes, digamos, de implementación o de incorporación de las tecnologías digitales en las escuelas secundarias, siempre tomando, digamos, como casos escuelas secundarias emplazadas en contextos de pobreza urbana y de degradación ambiental. Así que bueno, eso es un poco las líneas de investigación que estamos actualmente desarrollando como parte de un equipo de investigación más amplio en la Universidad Nacional de San Martín. La idea del taller es desarrollar en esta clase filmada algunas líneas generales en torno a la formulación del problema de investigación, al qué y al cómo investigar, al cómo plantear proyectos de investigación doctoral. Además de esta clase tienen una guía disponible, una guía escrita que bueno, van a estar teniendo acceso a su lectura. La idea es que la puedan leer, revisar,
hacer preguntas, así cuando tenemos el tercer momento sería de encuentro, encuentro en el espacio virtual, tienen además de esta clase filmada y esa guía escrita, la posibilidad de hacer preguntas durante estas semanas vía mail y luego llegar al encuentro presencial, virtual, que vamos a tener en aproximadamente dos semanas. Estas instancias están articuladas y, como verán, si bien nosotros somos investigadores desde el área de educación o sociología y educación, la idea es contarles un poco nuestros propios recorridos puestos en juego durante todos estos años. Además que, bueno, somos profesores de sociología de la educación y también, en mi caso, de metodología de la investigación en un doctorado. Desde estos lugares la idea es hablarles y es proporcionarles herramientas para que ustedes puedan formular sus ideas, sus temas, sus problemas de investigación y que puedan desarrollarlos, que puedan ser coherentes, que puedan ser factibles y que se puedan presentar a becas doctorales y financiamientos de becas doctorales para el desarrollo de estos proyectos de investigación doctoral. La idea de esta clase filmada, de esta clase, es dividirla como en dos momentos. Un primer momento en la que yo voy a estar trabajando sobre la elaboración del proyecto de investigación, la elaboración del tema, del objeto del problema y algunas cuestiones centrales en torno a las discusiones epistemológicas y metodológicas en relación a la formulación del problema de investigación. Y en un segundo momento, Julieta, que va a estar trabajando sobre los aspectos más formales de la elaboración de un plan de trabajo al estilo como lo requieren los organismos de ciencia y técnica, tales como el CONICET, y además de cuestiones también que tienen que ver con la escritura y la escritura académica y el desarrollo de la escritura académica. Entonces, en estas dos partes se divide esta clase, que va a ser aproximadamente de 50 minutos, una hora, y en la que ustedes, insisto, además de este material, tienen como base la guía escrita y luego vamos a tener el momento presencial. Julieta. No, seguimos, continuamos, bueno, empezamos. Entonces Julieta se va a correr hacia un lado, así damos inicio a este primer momento, que tiene que ver con la elaboración del proyecto de investigación, que tiene que ver con, bueno, ustedes también, nos olvidamos de decirlo, ustedes tienen un PPT para seguir esta clase, un PowerPoint en formato PDF, que ya también seguramente está en línea y lo subieron, para que ustedes puedan seguir esta clase con el PPT, que tiene como base la guía escrita, y además hay algunas cuestiones también más de discusión epistemológica que agregamos, que queremos debatir en esta clase filmada. Así que tienen todas esas bases para seguir esta clase, ¿sí? En la primera hoja del PPT, que se denomina interrogantes claves en la elaboración de un proyecto de investigación, ustedes ahí justamente tienen algunas preguntas centrales como para comenzar a formularse la idea, el tema, el problema. Creemos interrogantes desde los cuales nos acercamos para empezar a pensar en un objeto posible de ser estudiado, posible de ser abordado científicamente. Entonces,
estos interrogantes que allí se nombran, como qué es la investigación científica, qué investigar, cómo elegir y seleccionar el tema, cómo se construye el problema de investigación, cuáles son los objetivos, qué lugares, contextos, personas seleccionar el objeto de estudio, a través de qué herramientas y cuáles son las consideraciones éticas, son interrogantes que nos instalan en el qué y en el cómo, en qué estudiar, en cómo hacerlo, en cómo desarrollarlo, cómo que sea factible la posibilidad de desarrollarlo en el tiempo. Son preguntas claves que nos instalan ante nuestras preocupaciones científicas, sean en el área de sociología, de filosofía, de educación, sea en el área que sea de las ciencias sociales y humanas. En este sentido, esta clase vamos a abordar algunas de estos interrogantes y quizás en el encuentro presencial vamos a estar desarrollando preguntas y dudas más puntuales en relación a sus investigaciones o a sus preocupaciones en relación a un problema o un objeto, y también vamos a poner ejemplificaciones de cómo elaborar y cómo desarrollar problemas que sean coherentes. Vamos a ejemplificarlos. Nos pareció más pertinente en este momento plantear una guía entre comillas teórica, y ahora voy a desarrollar por qué entre comillas teórica, que los pueda en un primer momento acercar hacia la formulación de un proyecto doctoral. En este sentido, en la segunda hoja del PPT nos preguntamos acerca de qué es la investigación científica, y preguntarse acerca de la investigación científica es importante porque nos instala en la pregunta de la práctica, ¿sí? La investigación como práctica, la investigación como no solo como profesión, sino como práctica que es ejercida cotidianamente. Uno cuando comienza a pensar en el problema, en el objeto, en los objetivos, en las preguntas de investigación, en las hipótesis, empieza a pensarse uno mismo en el desarrollo de esa justamente de esa práctica social, y como toda práctica, una práctica que está anclada en la realidad, en la historia, en el contexto sociohistórico. Y esto es central. Estamos haciendo un proyecto de investigación en este momento histórico, en esta provincia, en este país, en el 2017-2018, y podemos pensar esa práctica justamente a través de, bueno, también la historia, obviamente, pero cómo revisamos esa historia anclado en un contexto sociohistórico actual. Siempre pensamos la investigación como una práctica, el desarrollo de una práctica. Y esa práctica tiene la finalidad de, además de conocer, de problematizar esa realidad. Describir una realidad, describir una determinada realidad es instalarse en no solamente la descripción neutra, sino siempre con un posicionamiento, ¿sí? Problematizar esa realidad es hacer un ejercicio crítico de esa realidad. No es solamente generación, construcción de conocimientos, sino es apertura de nuevos interrogantes, abrirse nuevos interrogantes en torno a esa realidad que estamos
conociendo. Por otra parte, la investigación implica algo del ejercicio de la práctica entre el universo de la teoría y el universo de la empiria, el universo de la práctica cotidiana, sea en la disciplina que sea, insisto con esto, sea en la disciplina que sea. Aún en las disciplinas más teóricas, ¿sí? Esos interrogantes, esas formulaciones iniciales implican decisiones constantemente y cotidianamente, decisiones metodológicas, decisiones en torno al diseño de la investigación, en torno a las decisiones sobre el diseño de análisis de la información. Y eso requiere un pensar, un diseño, una planificación a largo plazo. Eso es investigar, ¿sí? Ponemos esta primera filmina sobre todo para complejizar la cuestión de las implicancias, las dimensiones del mundo de la investigación. Esto es una práctica compleja y con las que nos enfrentamos hacia la generación de conocimiento y la socialización, ¿no? Como último punto, en la filmina tienen la socialización del conocimiento que se produce. ¿Qué significa la socialización? Bueno, significa necesariamente para los parámetros y los organismos de ciencia y técnica, la socialización del conocimiento es uno de los ítems más importantes. Y dentro de la socialización, bueno, hay ítems o dimensiones más importantes que son, como por ejemplo la escritura en artículos o en revistas indexadas en grupo 1, grupo A. Y esto requiere también un nivel de análisis de por dónde uno va a ir desarrollando la investigación, porque esa práctica de investigación requiere necesariamente de socialización de la producción, pero también de constantemente instancias de retroalimentación con quienes trabajamos, ¿no? Eso también es parte de la socialización. Entonces, la investigación es un ejercicio que tiene muchas dimensiones y que abarca muchas instancias en las que nosotros tenemos que decidir y planificarlas y no librarlas, por decirlo de alguna forma, al azar. Tenemos que diseñar cada uno de los momentos de la investigación y que esos momentos sean coherentes en el largo plazo y que sean realizables, ¿no? Esto quizás es una de las ideas centrales que queremos transmitir en esta clase, ¿no? Que sea una investigación coherente que pueda ser posible, ¿sí? En torno a la siguiente filmina del PPT, algunas pautas preliminares. Yo acá quería, antes de darles como algunas pautas en la primera elaboración de el problema de investigación, como algunas pautas preliminares en las que uno tiene que pensar, en las que uno tiene que tomar postura, en las que uno tiene que tomar decisiones, ¿sí? Yo ahí nombré la dimensión ética de la investigación y de las estrategias de investigación. Con esto quiero decir que abarca la pregunta
la pregunta por los valores, la pregunta valorativa acerca de nuestro problema de investigación, ¿sí? Con qué lugares, en qué contextos, con qué personas, cómo voy a socializar los resultados, cómo voy a mostrarlos, cómo voy a pensar las estrategias de información. Ustedes piensen que si pensamos un problema que puede ser un problema que pueda afectar aparte de la comunidad con la que estamos trabajando, bueno, ¿cómo me voy a acercar a la comunidad? ¿Qué valoraciones voy a tener en ese acercamiento? ¿Cómo va a ser mi acercamiento hacia la comunidad o hacia los lugares o personas con los que voy a estar trabajando, con los que voy a estar... no me gusta decir con los que voy a estar investigando, ¿sí? Sino con los que voy a estar trabajando. Y esto es una dimensión importante que lo nombro más adelante, ¿sí? La investigación como un trabajo de colaboración, un trabajo de apoyo con los otros y con aquello que estoy tratando de entender y producir mayor conocimiento acerca de esa realidad. Entonces, la dimensión ética tiene que ser la pregunta la pregunta acerca de mi posición con respecto al objeto, de mi posición con respecto al sujeto de la investigación, al objeto, a la relación entre objeto-sujeto, a la relación entre mi persona como investigador y a los informantes, por decirlo de alguna forma, o a los entrevistados, o a los encuestados, o a quienes van a ser mi universo. Y bueno, obviamente tener cierta, en esta dimensión ética, tener cierta sensibilidad, cierta llegada con aquellas personas. En segundo lugar, la dimensión epistemológica de la investigación. Bueno, esto es algo que no trabajamos en la guía, pero bueno, toda clase de metodología de la investigación, seguramente en sus carreras de grado esto lo vieron, ¿no? El debate epistemológico en la investigación es, bueno, cómo se puede conocer la realidad, cómo puede ser conocida la realidad, cuál es la relación entre quien conoce y aquello que es conocido, dar cuenta de las dificultades con las que nos enfrentamos, cómo se construye conocimiento, cómo se produce conocimiento. Es posible, de hecho la pregunta como si es posible la construcción objetiva del conocimiento, si es posible la construcción subjetiva. Bueno, hay posicionamientos que sostienen una u otra, hay posicionamientos que dicen, bueno, evidentemente hacen una síntesis entre ambas posiciones y en todo caso disuelven estas falsas dicotomías de la epistemología, de la ciencia, entre lo objetivo, lo subjetivo, pero que me parece que ustedes sí tienen que tener claro cuáles son esas discusiones y tomar posturas, tomar decisiones en torno a ese debate epistemológico. Insisto, no lo trabajamos en la guía escrita, pero sí es algo central a resolver, porque eso también es lo que da coherencia interna al objeto. Y acá, bueno, evidentemente muchos investigadores en la actualidad hablan de la posibilidad de pensar más allá de lo objetivo o lo subjetivo, lo cualitativo o lo cuantitativo, y pensar en todo caso en herramientas que me sirven a mí para desarrollar una investigación, y en todo caso pensar en la triangulación, como la triangulación de esa información me sirve para dar cuenta de un objeto, ¿sí? Esta es la pregunta epistemológica que no hay que desconocer, porque la epistemología, en todo caso, muchos sostienen que guía
guía la metodología, ¿no? Y esa pregunta epistemológica a ustedes les va a servir para guiar sus decisiones metodológicas. El tercer punto tiene que ver con los rasgos y las características del investigador, que también hacen a lo que estaba sosteniendo antes, ¿no? Uno se conoce a sí mismo y sabe qué le cabe mejor o qué es mejor para uno en torno a una práctica, una acción que puede llegar a resolver de mejor forma o de peor forma, ¿no? Y para esto estoy pensando, bueno, sí, la distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo o no sé, otras estrategias que sean intermedias, ¿no? Y eso tiene que ver con una pregunta profunda de qué puede uno o qué quiere uno, o a qué está dispuesto uno en relación a esas estrategias de investigación, ¿no? A qué está dispuesto uno en torno al cuerpo, a poner el cuerpo en relación a ese trabajo de campo y las estrategias metodológicas. Y eso hay que tenerlo claro y tiene que ser una decisión, ¿sí? No es lo mismo un trabajo de archivo y que uno esté dispuesto a un trabajo de archivo o que uno esté dispuesto a 3 veces por semana ir a un barrio a estudiar, no sé, algo de las personas de un barrio y estar 3, 4 horas en un barrio durante 3 días de la semana estudiando algo en particular de ese barrio o de una institución de un barrio, ¿sí? No es lo mismo. Y uno tiene que tomar esas decisiones en función de sus rasgos y de saber qué puede uno, qué quiere uno, a qué está dispuesto uno. En cuarto lugar, pensar, y esto ya lo nombré, pero lo vuelvo a decir en este momento, que hay nuevas maneras de conducir las investigaciones en ciencias sociales y humanidades. Y esto también hay muchos trabajos que lo rescatan. Un trabajo de Denzin sobre metodología de investigación recopila muchos trabajos en torno a las investigaciones colaborativas, las investigaciones de intervención, investigaciones o a la relación entre investigaciones y compromiso político. Y acá me parece que hay algo a destacar, ¿no? Que las investigaciones en ciencias sociales y humanidades tienen que lograr estos aspectos de innovación social, de creatividad y poner en juego esa innovación, esa creatividad constantemente, sean las estrategias que sean, sea el diseño que sea, ¿sí? Y acá hay que ponerlo en juego, la colaboración, por eso yo hablaba entre comillas antes, ¿sí? La colaboración con otros, la intervención con otros, el compromiso que nosotros tenemos con esos lugares o esas personas que estudiamos, creo que no es menor y todo lo contrario, son aspectos centrales en nuestras decisiones como investigador y como personas que desarrollamos investigación científica, sea en los lugares que sea y a través de las áreas que sea, lograr la intervención. Ahí hay, bueno, también discusiones en torno al acercamiento entre la investigación y la extensión, ¿no? Desde estos lugares está claro que tenemos que apostar a la investigación, pero bueno, la extensión también se acerca y eso es una apuesta, ¿no? Trabajos de intervención sean en los lugares que sean con respecto a nuestros problemas de investigación. Y por último, los resultados. Los resultados son parte del proceso, ¿no? Los resultados a los que arribamos son parte del proceso social de la investigación. Y esto es central. No es el punto de llegada, ¿sí? No es el punto de llegada, sino forman parte del proceso social de la investigación. De hecho, si pensamos una investigación en términos genealógicos, una investigación
no se termina de plantear con la formulación de un proyecto doctoral, sino puede ser, de hecho, un trabajo de toda la vida, un trabajo de largo plazo. De hecho, las investigaciones antes eran investigaciones doctorales de 10 años y las investigaciones eran escritos de 700 hojas. Bueno, eso es un indicador también. Está bien que los requisitos actuales de los organismos de ciencia y técnica son otros en torno a plazos. Hay un plazo, 5 años, una cantidad de hojas, 300 hojas, ¿sí? Pero lo que quiero sostener con esto es que estos resultados son parte del proceso y también guían la práctica y de hecho muchas investigaciones dictan intervenciones, sean de política pública o no, y además también producen obviamente cambios en los lugares, en los barrios, en las instituciones, con los sujetos que estamos realizando la investigación. Esto es central, ¿no? Cómo producen cambios microanalíticos. Nuestros acercamientos como investigadores producen cambios en los otros y ejercen un efecto en el otro. Hay encuentro de voluntades, hay fuerzas, ¿sí? Y esto también es central. Generamos cosas, ¿sí? Y como generamos cosas con nuestras investigaciones, también generamos cambio. Ya para entrar, un poco esto eran como pautas preliminares para pensar en el antes, ¿sí? de sentarse a escribir, ¿sí? En el antes y en el durante, ¿sí? Pero en el antes también, ¿sí? Son como las decisiones más valorativas, ¿sí? Más que concretas, ¿sí? Nuestros posicionamientos filosóficos, nuestros posicionamientos políticos, nuestros posicionamientos teóricos, nuestros posicionamientos académicos y personales en torno a el proceso de confección, de elaboración, de configuración del problema de investigación. En torno a la construcción del problema, ¿sí? Es la pregunta por el qué, ¿sí? El qué queremos investigar, ¿sí? Y acá en la cuarta filmina del PPT hay una distinción entre objeto y problema que puede ayudar a pensar en la formulación, ¿sí? Ahí verán que damos algunos puntapiés iniciales para la elaboración, la formulación del problema. Lo primero que quiero decir con esto es, y que lo decimos creo en la guía escrita, es que no hay recetas unívocas, no hay recetas únicas, ¿sí? Acá se hace investigación y se formula un problema nuevamente a largo plazo, y seguramente esta primera formulación que ustedes van a realizar le harán cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto está bien, que suceda, porque ese es el mundo del universo de la relación entre la teoría y la práctica. Podemos pensar un problema teóricamente, pero la práctica nos modifica este problema, ¿sí? Por eso ahí en esta filmina decimos, bueno, el objeto es el foco de la realidad social donde ajustamos la lente, y esto es central, ¿sí? Focalizar, hacer foco, ¿sí? Hacer foco requiere de la posibilidad de especificar un tema, de no querer estudiar todo, no querer estudiar un problema de forma general, porque ahí nos metemos en problemas nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuanto más específico sea el problema, más coherente, más factible, de mejor forma vamos a poder darnos respuestas
a ese problema. Y el problema es el conjunto de interrogantes que hacemos para pensar en la focalización de ese objeto, ¿sí? Es el qué, pero también es el cómo, es el qué queremos investigar, pero también es el cómo queremos investigar. La pregunta por el objeto problema es qué queremos investigar y cómo poder hacerlo, cómo poder realizable ese estudio de este problema, ¿sí? No van separadas una de otra, ¿sí? Van conjuntamente planteadas, ¿sí? Lo interesante de eso es cómo damos respuesta a lo largo de la formulación, ¿sí? En torno a, y de forma coherente, en torno al tema, en torno a los objetivos, en torno a las preguntas generales de investigación, objetivos generales, objetivos específicos, en torno a la hipótesis, cómo el marco o los antecedentes del estudio responden a ese qué y ese cómo, ¿sí? Cómo la factibilidad está puesta en escena para responder a esa coherencia interna entre el objeto y el problema, para pensar el qué y el cómo realizamos un proyecto de investigación en 5 años, ¿sí? Esta es quizás la pregunta inicial, y cuanto más preguntas hagamos, vamos a poder diferenciar niveles, ¿sí? Y cómo esos niveles pueden ser más generales, más específicos, y empezar a adentrarnos en un problema que pueda ser abordado. Además, en torno a la construcción del problema de investigación, tenemos muchas inquietudes nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros llega a esa construcción, a ese problema, por múltiples causas, por múltiples inquietudes que pueden ser políticas, personales, militantes, académicas, etcétera, ¿no? Pero llegamos por algún lado. Rastrear y hacer una genealogía de esas inquietudes, de cómo llegamos a la construcción de ese problema, también nos ayuda a la focalización, nos ayuda a la construcción del objeto, a la construcción del qué y a la construcción de esas preguntas que nos hacemos acerca del objeto. Rastrear esas inquietudes es buscar nuestras causas más profundas, y dar respuestas iniciales a eso que queremos dejar planteado. De hecho, mismo en la situación problemática lo podemos empezar a delinear con nuestras inquietudes. Eso no significa que si somos parte de una institución, somos parte de una organización, somos parte de un barrio, somos parte de aquello que queremos estudiar, tengamos herramientas para separarnos de esa institución, de esa organización, de ese barrio, o lo que fuese, ¿no? Hay que tener herramientas para poder salirse de ese lugar, de ese lugar que tenemos dentro de esa institución o de ese organismo, y poder tener técnicas que nos permitan lograr un mejor conocimiento de esa realidad, aún estando adentro. Es posible, pero no estoy diciendo necesariamente esto. Las inquietudes pueden ser inquietudes, no sé, filosóficas, morales, etcétera. Rastrear esas inquietudes siempre es bueno. Seamos parte o no seamos parte, ¿sí? Ahí también hay un debate epistemológico y sobre todo metodológico, si somos parte, que no viene a la ocasión, pero que hay que tener en cuenta si somos parte del lugar que queremos investigar, cómo separarnos y cómo lograr
no quiero decir mayor objetividad porque no creo en esto de la objetividad o la subjetividad. Siempre hay procesos de subjetividad en un proceso de investigación, pero sí tener técnicas de objetivación y herramientas de ruptura epistemológica, como lo decía Bachelard, como lo decía Bourdieu, en torno al proceso de investigación. En esta cuarta filmina, la construcción esta quinta filmina, la construcción del problema de investigación, algunos pasos para la formulación inicial, del problema tienen que ver con, como les decía, el planteamiento del problema en sus aspectos relacionales, en sus interrogantes centrales. Esto es como lo central, ¿no? Interrogantes, preguntas y situación y dejar planteada la situación problemática lo más acabadamente posible, lo más desarrollado posible, y cuanto más interrogantes tengamos al principio nos facilita la tarea luego de pensar por dónde ir a realizar ese proceso de investigación. En segundo lugar, conocer la materia investigada, describiendo la situación problemática en torno al espacio, al tiempo, a las relaciones causales. Acá hay una discusión si es que comenzamos con la formulación de un problema de investigación en torno a un objeto meramente teórico o un objeto meramente de la práctica. Yo creo que hay que despegarse nuevamente, así como nos despegamos de lo objetivo, lo subjetivo, de lo cuanti, de lo quali. Yo creo que también nos tenemos que despegar de esta falsa dicotomía del pensamiento social entre la teoría y la práctica. Siempre tenemos, y sobre todo cuando estamos desarrollando un proyecto de tesis doctoral, un proyecto de investigación doctoral, tenemos algo de teoría y tenemos algo de la práctica, indudablemente. No hay posibilidad de despegarse de una o de otra. Entonces, conocer aquello que sobre lo que vamos a estudiar nos permite una formulación inicial mucho más acabada en torno al tiempo, al espacio, a los sujetos, a las relaciones de esos sujetos, a los contextos de esos sujetos, a los contextos y a los textos de esos sujetos, ¿sí? Y eso ayuda en la elaboración inicial. En tercer paso, la elaboración de objetivos de investigación. Los objetivos quizás sean una formulación afirmativa de nuestras preguntas. Bueno, lo dejo como pregunta, a ver qué les parece. Podemos convertir nuestras preguntas de investigación en torno a preguntas afirmativas. Bueno, evidentemente podemos convertirlas en preguntas afirmativas. En afirmaciones, disculpas. Pero lo principal de estos objetivos, sobre todo el objetivo general, es que nos guían a lo largo de todos los años de nuestra investigación. Es a lo que queremos llegar. Son nuestros pasos a seguir, ¿sí? En la que tenemos dimensiones, tenemos indicadores, tenemos preguntas, ¿sí? Y que estos objetivos también tienen un cronograma. De hecho, cuando nosotros, que eso después lo va a desarrollar Julieta, tenemos un cronograma de definición de estos objetivos y nos guían a lo largo de nuestros años de investigación. Esto lo va a desarrollar Julieta en la elaboración del plan, en cómo deben ser escritos los objetivos y
cómo tienen que estar planteados en el tiempo del plan, ¿sí? No me quiero detener acá. Y en último paso, la construcción de hipótesis. La construcción de hipótesis son aquellos supuestos que tenemos sobre el problema y que también son nuestra guía en ese proceso de investigación. Son aquellas ideas más acabadas en torno al problema, y cómo esas ideas acabadas en un momento determinado las vamos reelaborando, no quiero decir corroborando ni confirmando, porque no necesariamente corroboramos o confirmamos las hipótesis, sino las vamos, en todo caso, reconstruyendo, ¿sí? Me parece que lo que sucede es que aquello que pensábamos en un momento de nuestro problema lo vamos reelaborando con nuestros múltiples acercamientos a la teoría y con nuestros múltiples acercamientos a la empiria, a la práctica. Y también está bien que esto suceda de esta forma. Insisto, son algunas recomendaciones generales, no son reglas, no son recetas. Cada uno se acerca a la investigación de diferente forma. Lo que es central es hacer investigación. Sin duda podemos tener muchas recomendaciones, pero si no hacemos investigación en la práctica nunca vamos a poder saber qué es investigar, tener experiencia. Ahí decíamos en la guía escrita, formar parte de un equipo, ¿sí? Un equipo que nos guía, un equipo que tiene construcción colectiva de un objeto, un problema más general, y en el cual nuestro problema se ve interrogado. Esto es central para pensar en estas recomendaciones generales, ¿sí? Cómo la investigación en realidad se aprende haciéndola, ¿sí? Podemos leer mucha investigación, pero los pasos, ¿sí? los aprendemos a medida que hacemos la investigación. Y obviamente en el medio podemos tener muchas frustraciones, y van a ver que nos vamos o se van a frustrar en el medio de estos pasos, y también está bien que así sea. También son nuestras guías, ¿sí? Estas frustraciones, cómo vamos respondiendo a estos problemas que vamos teniendo, estas dificultades que vamos teniendo en el proceso de elaboración del proyecto, del plan, del problema y de la investigación en todos los pasos. En última medida, el desarrollo del proyecto en torno al cómo investigar. Bueno, acá las preguntas tienen que ver con cuál es la unidad de análisis, qué universo se selecciona y recorta, ¿sí? Con qué personas, lugares, contextos, esto ya lo dije, trabajamos, pero también qué seleccionamos de esas personas, de esos lugares, qué de todo, ¿sí? Y cómo lo fundamentamos, cómo fundamentamos esa decisión. Esto es central, siempre fundamentar ese criterio. Siempre hay un criterio de selección, y ese criterio de selección tiene que estar fundamentado, ¿sí? En relación al problema, ¿sí? Y después las técnicas y las estrategias que utilizamos en relación a estas decisiones, a este diseño. Tienen que ser, nuevamente, decisiones en el diseño de la investigación. Más allá de lo que se seleccione, de la muestra, de las técnicas y las estrategias, lo central nuevamente es la coherencia entre el problema, los objetivos, las preguntas, la hipótesis de investigación, y que pueda ser una investigación que se pueda desarrollar en el tiempo y que sea factible. Veo que me extendí en el tiempo, y los 50 minutos que dije que iba a durar, va a durar un poco más. Falta alrededor de 20-30 minutos que va a desarrollar la segunda parte Julieta. Así que
Nos vemos en el encuentro presencial y ahora le doy la palabra a Julieta con la segunda parte de la clase que continúa el PPT que ustedes tienen. Bueno, hasta luego. Bueno, acá estamos con la segunda parte de la propuesta de guía. Esta segunda parte va a tener, digamos, como quizás una dinámica un poco más, digamos, formulada en torno a algunas precisiones que nos piden de alguna manera los organismos de ciencia y tecnología. Estamos pensando fundamentalmente en el formato que nos está pidiendo CONICET. Así que, bueno, todo lo que van a encontrar en el PowerPoint y en la guía que tenemos, que ya deben haber visto y deben haber leído, tiene que ver o está pensado fundamentalmente en función de los requerimientos que nos hace CONICET. En principio lo que van a encontrar en relación con el armado del plan de trabajo, la elaboración del plan de trabajo, así es como lo llama, como nos pide CONICET que formulemos nuestra propuesta de trabajo de investigación. Lo que vamos a ver la semana que viene o la siguiente en realidad en la clase que vamos a tener online es que nosotros vamos a tener que subir algunos archivos al SIGEVA, que es el sistema de información digital que tiene CONICET para la carga de nuestros datos. Ahí lo que van a encontrar es una serie de datos que solicita CONICET que vayamos cargando a partir de cada una de las categorías o de los ítems que CONICET requiere, y después vamos a tener que subir algunos archivos en formato Word o PDF, entre ellos el plan de trabajo, ¿sí? Ahora nos vamos a detener un poco en la elaboración del plan de trabajo, que es parte, digamos, de ese conjunto, de esa serie de archivos que vamos a subir. Ahí lo que vamos a encontrar es que CONICET específicamente nos da un límite de espacio. En este caso, bueno, tenemos que ver en cada una de las convocatorias, normalmente es siempre la misma. Nos da un límite de espacio, por lo tanto nuestra escritura va a tener que estar ajustada a ese requerimiento. En general, hasta la convocatoria 2016, el máximo que piden es de 5 páginas y está especificada la tipografía, que es Arial en tamaño 11. Así que, bueno, en principio lo que tenemos que saber es que nuestra propuesta, digamos, de trabajo del proyecto de investigación tiene que estar de alguna manera encarada a partir de ese límite, ¿no? De forma tal que, precisamente atendiendo, digamos, a este primer requerimiento, la redacción tiene que ser clara, tiene que ser coherente, tiene que ser muy precisa. Y tenemos que pensar de alguna manera en que esas partes que solicita, digamos, que arman ese plan de trabajo forman un todo, digamos, un conjunto que tiene que estar relacionado y que tienen que estar, por un lado, bien precisadas al interior de cada una de esas partes, pero al mismo tiempo cada una de esas partes tiene que armonizar de alguna manera y ser coherente con el resto. Así que eso es importante no perderlo de vista a la hora de pensar en cada una de esas instancias, ¿no? Ahí van a encontrar, está digamos, puesto el link, igual lo van a encontrar también si revisan las convocatorias a becas, las especificaciones que nos solicita CONICET para la presentación a becas doctorales y postdoctorales. En principio, bueno, el formato, digamos, el interior de ese plan de trabajo está compuesto por el título del tema de investigación. Ese es el primer dato que arma de alguna manera nuestro plan. Ahí, bueno, la idea es que ese título sea claro y refiera, digamos, de alguna manera a nuestro objetivo general de la investigación, que haga de alguna manera también referencia a las preguntas de nuestra investigación y, por otro lado, que también esté dando cuenta de las hipótesis o de algunas de nuestras hipótesis de trabajo. Tenemos que tener en cuenta, bueno, esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros evaluadores se encuentran posiblemente por primera vez con nuestro trabajo,
y con nuestra propuesta de trabajo, de forma tal que digamos, todo lo que vayamos subiendo, digamos, toda la información que vayamos escribiendo y que forme parte de nuestro plan, es lo que el evaluador se encuentra cuando va a definir de alguna manera si nuestra investigación va a continuar, digamos, y va a ser financiada por ese organismo, ¿no? Así que, bueno, en principio lo que tenemos es el título. Después lo que nosotros ponemos como sugerencia, esto sí es opcional, lo que sugerimos, que hacemos, algunos de nosotros lo hacemos, es un resumen muy breve del proyecto, como segunda parte posterior al título de nuestro tema de investigación. Pero esto, insisto, es opcional, no es algo que pida, digamos, la plantilla, digamos, o la solicitud que hace CONICET respecto al plan de trabajo, pero de alguna manera, junto con el título, introduce a quienes leen nuestro proyecto, porque informa de alguna manera el problema, los objetivos, la metodología, los resultados previstos. Pero bueno, esto es opcional, digamos. Como tercera parte o como tercera instancia, nos solicitan que precisemos los objetivos generales y específicos. Y esto es muy importante porque, digamos, es un momento en el que nosotros de alguna manera estamos planteando o estamos diciendo a quienes leen nuestro plan de trabajo qué es lo que queremos investigar, es decir, cuál es el propósito de nuestra investigación. Los objetivos involucran siempre, digamos, los conceptos que tomamos como parte de nuestro marco teórico y deben ser consistentes entonces con los interrogantes que nos planteamos, digamos, como problema de investigación. Los objetivos siempre se formulan, tanto el general como los específicos, se formulan con un verbo en infinitivo, como describir, caracterizar, identificar, y tiene que haber, digamos, una relación entre ese primer objetivo general y nuestros objetivos específicos. Pero siempre digamos, es importante tener en cuenta que lo que estamos planteando a través de los objetivos es el propósito de nuestra indagación, ¿no? Un cuarto punto o un tercer punto, digamos, en función del plan de trabajo de la plantilla de CONICET, lo que vamos a tener que formular son los antecedentes de nuestra investigación. Aquí es importante, este es como en términos quizá de organización del espacio, es el punto, digamos, el ítem que más espacio de alguna manera en términos de la escritura, digamos, nos va a implicar. Y aquí lo que vamos a dar cuenta es tanto de un conjunto de trabajos de investigación asociados a nuestro objeto problema, por lo que tenemos que de alguna manera dar cuenta, ¿sí? Es decir, construir un estado del arte que esté basado en una búsqueda significativa, digamos, y ahí, bueno, nosotros en la guía que adjuntamos van a encontrar una serie de links, de enlaces a distintas páginas o distintos sitios, entre los cuales están, por un lado, las bases de datos más importantes de revistas científicas, y por el otro también van a encontrar incluso el propio buscador de CONICET, ¿sí? Como dos maneras de rastrear investigaciones que ya hayan finalizado o que estén en curso, pero que estén vinculadas de alguna manera a nuestro objeto o problema, y es una buena forma, digamos, de ir sistematizando y construyendo un estado del arte lo suficientemente exhaustivo como para poder dar cuenta de todos esos trabajos de indagación, ¿sí? La idea es que nosotros nunca partimos, bueno, como planteaba Eduardo hace un ratito, nosotros nunca partimos nuestra investigación, si bien se plantea como original, porque estamos interrogándonos acerca de un tema que posiblemente en su especificidad no haya sido planteado o no haya sido formulado en los mismos términos. Sin embargo, en este sentido, digo, la búsqueda de la originalidad es un elemento, digamos, que atraviesa cualquier investigación o cualquier plan de trabajo de una investigación. Sin embargo, nunca es de cero, digamos, ¿no? Entonces la idea es poder, en los antecedentes, poder sistematizar, digamos, poder dar cuenta de todos esos trabajos
que sean tanto nacionales, digamos, como dentro del país o dentro de la región, como de otros países o de otras regiones, que ya se hayan realizado o que estén aún en curso, y que nosotros podamos, digamos, dar cuenta de sus indagaciones, ¿no? Al mismo tiempo, la precisión de los antecedentes implica no solo que construyamos un estado del arte que esté basado, digamos, o que esté vinculado, digamos, con nuestro objeto de investigación, sino además que estamos de alguna manera indicando el marco teórico que va a orientar nuestro propio trabajo y que también sirve de alguna manera o ha servido para formular los objetivos de la investigación. De alguna manera, en los antecedentes también lo que vamos a plantear son las hipótesis o los supuestos, digamos, formulados en términos de hipótesis que guían nuestra investigación, así como, bueno, de alguna manera digamos, retomando los objetivos y las preguntas que estamos planteando. Por otro lado, vamos a encontrar que otro de los ítems que solicita CONICET son la descripción de las actividades y de la metodología a utilizar, y en este sentido, tal como planteamos en la guía que acompaña esta clase, nosotros vamos a tener, digamos, en todo plan de trabajo, lo que vamos a precisar o lo que debemos precisar es qué queremos investigar y cómo lo vamos a hacer. Bueno, en realidad, precisamente, digamos, la idea de esta descripción sobre las actividades y la metodología tiene que ver con poder, digamos, referirnos y poder precisar el cómo vamos a realizar nuestra investigación, ¿sí? Acá tenemos que dar cuenta de cuál es el diseño o el tipo de diseño que vamos a utilizar, cuáles son las técnicas de obtención y de análisis de la información. Y por otro lado, otra cosa que es importante y que nos están pidiendo y que van a evaluar es que también demos cuenta del trabajo, digamos, del plan de trabajo propuesto y sobre todo las tareas que vamos a desarrollar en el plazo previsto. Para el caso de las becas de doctorado, el plazo, digamos, el tiempo previsto son 5 años. Para el caso de las becas de postdoctorales son 2 años, digo. Pero en cualquier caso, sean de doctorado o de postdoctorado, sí es necesario que nosotros en este ítem podamos dar cuenta y podamos guiar nuestro plan de trabajo en función de aquello que vamos a realizar en términos de los tiempos, digamos, y las actividades previstas en esos tiempos, ¿sí? Para eso muchas veces lo que usamos es una guía, digamos, o un esquema tentativo que está incluso dividido o está planteado o ordenado según distintas etapas, ¿sí? De meses, ¿no? Que pueden ser, bueno, del mes 1 al 3, del 4 al 6, digamos, y así ir desagregando y descomponiendo los 5 años en función de una serie de plazos tentativos, porque por supuesto eso se va redefiniendo en la misma práctica, digamos, en la puesta en marcha del plan, pero que de alguna manera nos sirve como primer orientador, por un lado, para organizar nuestro propio trabajo y por otro lado para indicar de qué manera tenemos previsto realizar aquello que decimos que vamos a realizar. Así que, bueno, de alguna manera en esta escritura, digamos, de las actividades y de la metodología estamos mostrando el modo, digamos, el cómo vamos a llevar adelante nuestro proyecto. Después, bueno, vamos a encontrarnos con otro ítem que es el de factibilidad. La factibilidad básicamente refiere a la disponibilidad de las condiciones necesarias para llevar adelante este plan de trabajo y para poder cumplir con los objetivos propuestos. Y aquí lo que vamos a encontrar, nos vamos a ver, digamos, en la necesidad de poder dar cuenta que contamos con un lugar de trabajo que tiene, digamos, todo lo necesario para desarrollar nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Es decir, tanto en lo que refiere a las condiciones materiales, ¿sí? Como en aquello que tiene que ver con los recursos humanos, ¿no? Es decir, acá, tal como decía Eduardo hace un rato, formar parte de un equipo que de alguna manera acompaña nuestra investigación es fundamental y que a su vez está dirigido, digamos, por profesionales, por académicos que están
son idóneos en la temática, ¿no? Acá también en este ítem, en esta búsqueda de dar cuenta de las condiciones necesarias, de que contamos con un conjunto de condiciones necesarias para realizar nuestro trabajo, es importante mencionar también los proyectos, los proyectos que dan marco a nuestro trabajo, ¿sí? Por último, lo que vamos a encontrar como parte del plan de trabajo son las referencias bibliográficas. Acá también van a encontrar, tanto en el PowerPoint como en la guía escrita, van a encontrar la referencia, el link, el enlace a las normas APA. Acá es importante citar todos los trabajos y todos los autores que están mencionados a lo largo del plan de trabajo y ser ser fieles y tener a lo largo de todo el armado, tener en cuenta cuáles son las normas para poder precisar, digamos, las fuentes y respetar las normas establecidas, ¿sí? Las referencias bibliográficas suponen que nosotros demos cuenta de todos los trabajos y de todos los autores que han sido mencionados a lo largo del plan y que también aquellos que orientan o que están de alguna manera presentes en la elaboración de nuestro proyecto de investigación. Después lo que van a encontrar en el PowerPoint y que también nos parece, digamos, que es parte de ese conjunto de saberes que uno va adquiriendo más en la práctica quizás, y que de alguna manera nosotros podemos transmitir, tiene que ver con, bueno, algunas sugerencias vinculadas a las formas de organización tanto de esa primera parte, digamos, que es la escritura del plan de trabajo, como, bueno, a lo largo de los 5 años que nos van acompañando a lo largo del desarrollo de la investigación. En principio, es importante saber que tanto, digamos, el plan de trabajo como el conjunto de textos que vamos a escribir a lo largo de todo ese tiempo, sean artículos, trabajos para congresos y demás, son textos públicos, ¿sí? En este sentido tienen que ser pensados para comunicar la información que nosotros queremos dar, y en este sentido tienen que ser coherentes, precisos, claros, en cuanto a los elementos que de alguna manera lo componen, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que poder lograr es que sean coherentes y que sean cohesivos y articulen de una manera coherente y cohesiva el qué y el cómo vamos a investigar. Decíamos hace un ratito que, bueno, como parte, digamos, de estos saberes que uno va incorporando con la práctica misma, es muy importante formar parte de un equipo de investigación cuyos temas de trabajo den marco de alguna manera y potencien las propias inquietudes. Y en este sentido es importante saber, por ejemplo, que se evalúa favorablemente el trabajo que se enmarca o el plan de trabajo que se enmarca en un centro de investigación que está reconocido como tal, ¿sí? Y ahí, bueno, como vamos a ver el próximo encuentro, tenemos que precisar si nosotros nos presentamos, digamos, como parte de un centro de investigación, tenemos que precisar cuál es ese centro, ¿sí? Digamos, cuando subimos los datos, cuando hacemos la carga de datos. Y asimismo, otra cosa que también es valorada es digamos, de qué manera nuestro trabajo se enmarca, digamos, en un trabajo conjunto con otros integrantes del proyecto, incluso si podemos dar cuenta de alguna escritura de trabajos que se haya hecho como en coautoría, ¿no? Bueno, en este sentido, digamos, es tan importante el equipo de trabajo como la elección del director, porque, bueno, es quien nos va a acompañar, quien nos va a guiar, quien nos va a formar durante por lo menos 5 años en el caso del doctorado. Así que es importante considerar, digamos, cuál es la persona que elegimos y que nos elige para poder transitar del mejor modo posible este proceso. Y en este punto hay que tener en cuenta que sea una persona con la que podamos discutir y con la que podamos reflexionar de manera conjunta. Existe la figura del codirector, que si bien no es obligatoria, puede ser una figura interesante que puede complementar a la figura del director o de la directora, y tenemos que considerar que ese codirector puede también colaborar en nuestro
nuestro trabajo. En cuanto a la organización o la organización del armado de nuestro plan de trabajo, tenemos que saber que todo esto lleva mucho tiempo y que en general es conveniente o es importante tener un tiempo, unos meses de antelación para poder, no solamente para poder cargar todos los datos, sino también para recopilar toda la documentación que solicita CONICET, ¿sí? Hay información que solamente tenemos que subir al sistema y hay otro conjunto de información que además tenemos que conseguir, digamos, como certificados y demás. Eso depende de si estamos hablando de una beca doctoral o postdoctoral. Así que recomendamos especialmente hacerlo con algunos meses de antelación. Y es importante también tener en cuenta que tenemos que subir toda la información al momento de la postulación y de completar todos los campos indicados antes, digamos, durante el proceso, durante el periodo en el que la convocatoria se encuentra abierta, ¿sí? Esto es importante, digamos, no dejar nada fuera, porque una vez que enviamos, digamos, la solicitud, el formulario, ya no podemos volver atrás con la carga de los datos o de la documentación. Bueno, esto es un poco en términos más generales, ¿no? Como de organización de nuestra escritura en función del plan de trabajo. Ahora, en términos quizá más formales o de la escritura que compete tanto, digamos, a la escritura del plan de trabajo como a la escritura de los capítulos de la tesis, digamos, o lo que van a ser los capítulos de la tesis, de los primeros borradores y demás, es importante tener en cuenta que escribir significa poder ser capaces de expresar información de manera coherente y correcta para que la entiendan otros, ¿sí? Y en este sentido, bueno, tanto nuestro plan de trabajo como los artículos o los trabajos de investigación o los borradores que vayamos presentando, formulados, por ejemplo, para congresos y demás, son textos públicos, es decir, tenemos que entender o tenemos que pensarlos como un registro público. Y en este sentido, bueno, valen algunas aclaraciones, algunas sugerencias sobre su escritura. En principio es importante definir muy claramente los conceptos que estamos utilizando y citar siempre las fuentes, ¿sí? Sobre todo, bueno, cuando se trata de categorías o de conceptos escritos o elaborados por otros. Es importante, tanto en el plan de trabajo como en artículos y demás, estructurar esos textos o cada uno de esos textos siguiendo un orden interno, ¿sí? En el caso del plan de trabajo, el orden lo establece el mismo formulario que nos da CONICET. Y pensar además ese texto como un todo, digamos, compuesto por partes que tienen que de alguna manera referir a ese todo. En este sentido es importante vincular los contenidos entre sí de una forma ordenada, comprensible para los otros, ¿sí? Y pensar que esos otros están leyendo posiblemente por primera vez en nuestros textos, aunque nosotros ya los hayamos leído muchas veces. Tenemos que poder considerar, digamos, nuestra escritura como una escritura con una redacción clara y ordenada. Debemos evitar las oraciones largas o muy complejas, ¿sí? Y de manera tal de lograr un texto lo más coherente en términos de sentido y cohesivo en términos sintácticos posible. Tal como dice Daniel Casaní, la escritura es una técnica, ¿sí? No nacemos con un don, sino que es más bien una técnica que podemos perfeccionar a lo largo del tiempo. Así que en este sentido también valen algunas sugerencias o algunas recomendaciones en términos de la escritura. En principio es importante, en lugar de escribir todo junto y en poco tiempo, poder ser sistemáticos y escribir un poco todos los días. Esto nos va a permitir ir ordenando y por otro lado teniendo, digamos, un trabajo sistemático con lo que vamos pensando y con lo que vamos, en el plan de trabajo con lo que vamos pensando, y una vez que comenzamos, digamos, con la elaboración, por ejemplo, con el inicio de nuestro trabajo de campo, también con lo que vamos encontrando en nuestro cotidiano, digamos, en nuestro hacer cotidiano del campo, ¿no? El registro, de las observaciones o de las entrevistas y demás. Así que
que en este sentido es recomendable escribir todos los días un poco, ¿no? Por otro lado, tal como ya nos va, digamos, ordenando ese plan de trabajo, es importante armar un cronograma de esa escritura, ¿sí? También teniendo en cuenta, considerando nuestras propias posibilidades y nuestros propios tiempos y nuestras propias obligaciones. Un cronograma que de alguna manera sea realista y que contemple nuestra posibilidad de escribir en esos plazos y en esos tiempos que estamos organizando. Y después, bueno, todas las tareas de escritura involucran de alguna manera un conjunto de tareas que van complementando nuestra escritura, que tiene que ver con la lectura de textos teóricos, la sistematización, digamos, de esas lecturas, el fichado de esos textos, la realización, ya durante la investigación, la realización del trabajo de campo y los registros de campo, y la relectura y la sistematización de los registros de campo, el análisis de esos textos o de esos registros y la construcción de categorías a partir de esos primeros análisis. Así que bueno, todo eso es de alguna manera un poco lo que compone esa tarea de escritura que lleva mucho tiempo, que uno va mejorando a lo largo de los años, pero que siempre tiene que tener en cuenta, digamos, y acá un poco, bueno, ya cerrando con estas recomendaciones, siempre tiene que tener en cuenta en el momento de escritura del plan de trabajo, ¿sí? Es decir, pensar nuestro plan de trabajo como una propuesta de investigación que van a leer otras personas, ¿sí? Que en este sentido esas personas tienen que poder entender qué es lo que queremos investigar y cómo lo vamos a hacer. Así que bueno, estas son un poco las recomendaciones, las sugerencias que van a encontrar igualmente tanto en la guía como en el PPT, que son un poco las que que siguen orientando nuestra investigación, nuestra práctica cotidiana. Lo que les proponemos a partir de ahora es que puedan leer la guía y puedan, bueno, ver también esta primera instancia, esta primera clase de forma grabada y bueno, poder escribir. Ahí, bueno, lo que nosotros dejamos son nuestras direcciones de correo electrónico para que nos puedan escribir si es que tienen alguna duda puntual antes del encuentro que vamos a tener virtual en más o menos 15 días, de forma tal de anticipar un poco, bueno, por dónde van sus indagaciones, por dónde van sus consultas para el momento de nuestro encuentro virtual. Así que, bueno, esta es un poco esta primera parte, esta primera clase. Nos volvemos a encontrar entonces en 2 semanas aproximadamente con todas las consultas y todas las dudas que tengan respecto de esto que fuimos presentando. Bueno, hasta entonces, hasta luego.